Bienvenidos al llamado. Hoy tenemos a un director, escritor, colombiano. Vamos a hablar de una película que se llama ¿Por qué nadie me lo dijo? Aquí está el señor Agamenón Quintero. ¿Cómo estamos, Agamenón? ¿Cómo estás, Rommel? Bien. ¿Todo bien? Muy bien. Aquí. Bienvenidos a Valledupar. Gracias. Siempre es chévere llegar aquí a Valledupar. Agamenón es el director de la película, como yo lo acabo de decir, ¿Por qué nadie me lo dijo? Una película que han intentado boicotear, cancelar, directa e indirectamente, porque también sabemos que han llamado a algunas salas a decir, hey, no pasen esa película, porque es esto, porque es aquello. Vamos a hablar de eso ahorita. Pero primero vamos a poner en contexto a la gente que de pronto no te conoce. ¿Cuál es tu contexto artístico? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Cuál ha sido tu desarrollo como director? Cuéntanos un poco. Bueno, yo soy de Montería. Nací en Montería. Tengo nacionalidad mexicana por mi mamá. Y bueno, toda el inicio... Yo estudié en Bogotá, en la Unitec. Y todo mi carrera siempre lo he hecho casi todo en Montería, en Córdoba. Y ese es como mi contexto. Mi universo cinematográfico ha estado muy centrado en el Caribe y en Córdoba específicamente, en la mayoría de las cosas. Ok, ¿los cortos que tienes, que sé que tienes en tu filmografía, son hechos en Córdoba? Y yo empecé haciendo un largo. Yo me tiré directamente a hacer un largo con 23 años. Se llama Puerta Cerrada. Cogí una 7D. Llamé al amigo con el que estudió conmigo y se enfatizó en fotografía. Cogí un músico de sonidista y con 10 millones de pesos hice esa película. No pasó mayor cosa con ella. Pero es como la primera película, pues, monteriana, así como tal. Después, 3 años después, en el 2013, grabó mi primera vez, mismo concepto, la 7D, con unos lentes un poco mejor. Y también 4 personas, 10 millones de pesos, la tarjeta de crédito y para adelante. Yo creí que no, que eso que pues, una película que ni siquiera llegó a salas, no pasó nada con ella, pero que con el tiempo me di cuenta de que sí es bastante popular, pues porque el tema era sobre la primera vez con la burra. Entonces es un tema que se pensó pensando en que fuera popular. Yo yéndome o sea, pensando en hacer algo por fuera de lo que está establecido, ¿sí? Como en esa rebeldía todavía juvenil que tenía. Y quise hacer como hacen en África, en Hollywood, que todo lo distribuyen en DVD. Entonces hice la película y monté una empresa pirata para piratearme yo mismo y había pensado en puntos de venta, en tiendas en los pueblos y tal. Pero coincidencialmente esa época estaba ya Netflix cogiendo rumbo, ya el DVD se estaba desapareciendo y bueno, perdí la plata ahí. Pero aún así es una película que recuperé y le gané. Vamos a ir dándole nombre a la gente de las películas porque Mi chévere primera que vez. vayan buscándolas después de Agamenón Quintero. Esta película, Sí. mi primera vez. Mi Y primera la vez. primera, A puerta cerrada. A puerta cerrada. Sí, Okay, es un drama que fíjate que toca el aborto. Siempre he tratado el tema del machismo en mis películas inconscientemente. La tercera película que hice, la filmé en el 2016, es Ángela. Y también, pues obviamente, toca el tema machista. Es la historia de una niña campesina en los años 40 que su virginidad es comprada por un terrateniente, ¿no? Esta película, en la conversación seguramente, ahora que hablemos de la película que estoy estrenando, va a tener una cierta relevancia, porque ya no es mi película, la perdí en un proceso legal, o la cedí en un proceso legal con mi ex, que fue con la que hice la película. Después hice acá en el Cesar, en la sierra, con un arhuaco, mi primer cortometraje, como tal cortometraje, que se llama Cumbi. Un corto que pues ganó en Huesca, en el Festival de Cine de Huesca, mejor corto iberoamericano. cuando dices que con un arhuaco, porque hace parte del equipo de producción o es un actor. No. El que estuvo ayer en la Ok, es parte del equipo. no, escribí, codirigí Okay. y coprodujimos Regálame el nombre de Jorge Eliezer Alfaro. Faro. Sí. Okay. Es su primer corto también. Él es un arhuaco que estudió sociología en Bogotá. Y nos conocimos años antes aquí en la sierra y se fue dando el proyecto. Él quería hacer cine, pero se fue
inteligentemente por la sociología, porque ya con ese conocimiento que él tuvo en la sociología, pues obviamente las historias que puede contar Claro. las va a hacer desde otro lugar y lo técnico es más fácil aprenderlo. Entonces fue como ese el proceso y es un proyecto que tenemos otros cortos y otros proyectos para hacer juntos, porque estamos trabajando como las dos visiones. La historia tiene las dos visiones y todo el proceso creativo está desde las dos visiones. Ese diálogo entre el arhuaco o el icun con el bonachí y con el que no es arhuaco. Entonces estamos como en esa lógica y tenemos también un proyecto de un largo que, bueno, ese largo lo perdí en ese proceso también, ese guión pues lo perdí en ese proceso legal con una expareja que tuve. Ok, bueno, vamos a irnos con el proceso. Tú estudiaste en Bogotá, siempre te has devuelto a la región, a tu tierra, a producir tus películas, tus proyectos, pero sé que hay un proceso donde te vas hasta Barcelona a estudiar. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, yo termino la carrera y enseguida hago la película en Montería. Me devolví y empecé a hacer cosas, me fui quedando, trabajé en otras cosas como videos y cosas pues para tener una entrada, pero el cine siempre ha estado ahí. Y siempre como que me he autofinanciado las cosas, he puesto plata propia y he conseguido un peso por aquí, otro peso por acá. Y he levantado las películas a punta de limosna, me gusta decir. O sea, porque la película más cara que he hecho es Ángela, que me gasté en plata, en efectivo, 100 millones de pesos. Es la más cara. Con recursos propios. Esa fue con recursos propios, porque yo hacía el Festival de Cine de Córdoba y ese año, que fue su última edición, fue el único año que dio plata. Entonces nos apretamos, sabíamos que iba a ser el último festival, nos apretamos el cinturón y logramos pues que la plata, la mayor cantidad de plata quedara pensando en posteriormente filmar la película. Después pedí un préstamo y ya después sí hubo un crowdfunding, pero casi todo el 100% de la plata fue de mi bolsillo, porque sí, era mía. O la terminé pagando al banco, que es lo mismo. Entonces, me perdí. No, te preguntaba por Barcelona. ¿Por qué llegas a Barcelona? Llego a Barcelona. Yo quería estudiar color. Me gustaba siempre, o sea, el color grading, la corrección de color. Exacto. Quería estudiar Da Vinci, color grading, y había visto la escuela de cinema de Barcelona y Barcelona es una ciudad que siempre me ha atraído y siempre he querido ir a vivir. Entonces cuando la pandemia, o sea, después de estrenar Ángela, entra la pandemia. Estrenamos durante la pandemia, en uno de estos picos, segundo, tercer pico. Y en esa época yo tenía ya una depresión muy, muy severa, muy aguda. Y contemplé pues el suicidio incluso. Es como que necesito irme de aquí, cambiar de aires y tal. Y dije, hoy es el día que me voy para España. Empecé a hacer así pues por internet pues los papeles con la universidad y la visa. Me llegaron los papeles y me fui. Y estando allá, pues con la depresión, con la ansiedad, yo estudiaba solo los lunes, eran las clases. Te quedaba el resto de la semana libre. Me quedaba todo el resto de la semana libre. Y yo buscando algo que hacer también, porque la depresión no mejoró, ¿no? El invierno no ayudó. Es cuando yo escribo en el grupo de WhatsApp del curso, hagamos una película. Así como si vámonos de paseo, o sea, una cosa así como... No hay nada que hacer. Sí, por lo menos tú no tenías nada que hacer. Yo no tenía nada que hacer, todos trabajaban, claro, menos yo. Entonces fue como una película que cada quien haga su corto y pues yo tengo cámara, si alguien más tiene, o luces, y entonces se fue armando la cosa. ¿Qué cámara tenías en ese momento? La Blackmagic Pocket 6K. Okay. Entonces, que con ese hice el corto, hice la película y eso he estado filmando. De la 7D, ya llevas claro, la cámara me llegó 3 días antes de... Yo fui el fotógrafo de ese corto también. Entonces, porque se filmó en pandemia, o sea, 2020. Entonces, claro... ¿El equipo eran 3 personas? Éramos 3 personas, el sonidista, el arhuaco y yo. Y la señora que cocinaba. Y mi ex. Okay. Después te explico la importancia de ese dato. Y la cámara me llegó 3 días antes y yo lo que conocía la cámara era por tutoriales. Okay. Y yo me fui así. ¿No? Entonces... ¿sabías dónde prenderla? Por lo menos. Sí, como la temperatura de color, algo. Claro, ya como para poder tener una buena exposición y todas estas cosas. Y si no, igual estabas estudiando color. Entonces ahí algo ibas a hacer. No, todavía no estudiaba color. Ah, ok. No, eso fue 2020. Yo me fui, Antes yo me fui en el 2022.
2021 y 2022 estuve en Barcelona. Y bueno, la mano la alzaron dos catalanes. Y, no, yo quiero hacer un corto, yo también, tal. Empezamos a hacer una película que se iba a llamar Un día de partit. Iba a ser en catalán, hablada en catalán. Y la premisa era, podemos hablar de lo que quiera cada uno su corto, pero cada historia debe terminar durante un partido Barça-Madrid. Esa era como la premisa para que tengan como algo en común. Y lo rodamos. Fue terapéutico para mí. Pero se también. acompañaron cada quien a rodar cada Claro, corto, o... ellos me asistían a mí y yo a ellos. ¿Sí me entiendes? O sea, al llamado también Carlos de León, que fue el fotógrafo de dos de los cortos, no, de los tres cortos, perdón. En mi corto, Sebastián Escobar, que es un colombiano que vive allá y hizo el sonido. Y el Bogey, ¿no? Rodrigo García, que también hizo la fotografía de una película también, El Concursante. Y estudiaba con nosotros ahí. Entonces armó el equipo. Willy Ormachea, que es el otro director de uno de los cortos, tenía también una 6K, tenía unas luces. Hicimos todo con... Todo lo de España lo filmamos con 2 tubos Godox de 60, y con eso hicimos todo. Casi todo dentro de un apartamento y la luz natural, pues, de las escenas en exterior. A 2 cámaras. A una. A una cámara. A una. Usábamos mi cámara y el lente de él, que tenía todo lo hicimos con un 25 milímetros de Car 6. O sea, tenía un buen lente. Y ya, así. Yo ayer me perdí en algo, porque nadie me lo dijo, que es la película que vamos a hablar ahora. Muestra algo de eso. O sea, esa parte de la relación del personaje principal con esta chica que conoce en Tinder, ¿es parte de eso o no? Yo me perdí ahí. Sí, lo que pasa es que yo armo el proyecto y ya empecé a involucrar gente y todo el mundo empezó a escribir sus cortos. Pero yo con depresión, no sé, el que me escuche de pronto sabe lo que es tenerla, ojalá y no lo sepa, pero si lo sabe que la cabeza no te funciona bien. Y yo había conocido y me había encontrado con historias que merecían ser contadas, me parecían súper importantes, desplazados del conflicto. Me encontré con la mamá de un amigo del medio que hace mucha asistencia de dirección y me doy cuenta que en un documental que veo, que estaba allá ahí presente, que ella está exiliada y es la mamá de mi amigo, no me evito decir el nombre porque no sé, pero es una persona que se fue exiliada por minas antipersona y es la mamá de Esteban. Y yo me acerqué y dije, no, Hay una historia. Hay una historia. Conocí ex militantes del ELN que huyeron hace 30 años de la guerra, se exiliaron y tienen un grupo de bullerengue. ¿Sí me entiendes? O sea, hay un montón de historias de colombianos en Barcelona. ¿Tuviste la posibilidad de pronto hacer algo de eso? No, porque la cabeza no me funcionaba. Yo no podía escribir nada. Entonces, parte de mi terapia con el psicólogo era como, sal, conoce gente. Yo me acabé un par de zapatos caminando porque mi día a día era, tengo que salir a caminar, que me dé algo de sol, porque no me podía levantar de la cama. Duré una vez una semana, un par de veces una semana sin bañarme. Mal, o sea, estaba mal. Y mi rutina era caminar, escuchar música y salir a caminar, como sale en la película. Y conocer gente nueva y tal. Me dijeron, métete en un gym. Y a mí no me gusta ir al gimnasio, la verdad. Me cuesta. Estoy intentándolo de nuevo, pero ya por salud, pero no, me cuesta. Entonces me abrí Tinder. Y caminando me llega un mensaje por Instagram. Mira, te vi en Tinder, me apeteció seguirte. Y ahí empezó como la conversación. Y esa primera cita me pareció cómica, iba a pagar. No, yo pago. Y en España se acostumbra que cada quien paga lo suyo. Y no, yo pago, claro que sí, no sé qué. Y la tarjeta no me pasó. No sé por qué. O sea, entonces, así, y muchas cosas pasaron como cómicas y dije, pues voy a escribir esto. Esa situación. Voy a transcribir prácticamente porque no me da la cabeza para escribir algo. No podía crear nada. Y conté esa historia basada en mí. Ya. Yo, el tema con mi ex es relevante pues porque eso me causó a mí un problema legal y personal pues en el medio y todo. O sea, yo estuve vetado
prácticamente 2 años en el medio, porque ella, como yo no quise seguir con ella, Yo creo que no nos metemos Agamenón- por ahí. No, sí. Lo que quiero es que ya vamos a tocar el tema de la película Sí. porque te involucra mucho a ti. Entonces, pongamos en contexto a la gente. Ujú. ¿De qué trata la película? Para que no nos alejemos tanto y contemos Claro, tantas cosas, pero la gente no entiende de qué estamos hablando. A mí me cuesta a veces trabajo dividir el personaje de mi persona. No, es inevitable, porque es es inevitable. inevitable, pero me cuesta trabajo. Incluso a veces digo, el personaje. El personaje. Cuando va a hacer esto, tal. Bueno, porque nadie me lo dijo, es la historia de un director de cine que después de una relación tóxica trata de salir y superar la depresión y la ansiedad después de una relación tóxica, ¿no? Y de una campaña de desprestigio que su expareja ejerce sobre él. Esa es la historia. Es el después de esa tormenta, de ese infierno, cómo ese personaje sale de la depresión y supera los traumas que generó esa relación. Uno de los traumas fue el no poder sentirme capaz de hacer otra película, ¿no? Ya te conté cómo hice mis primeras películas, con el ímpetu de la juventud. El suicidio también. Bueno, contemplé el suicidio, claro, todo eso lo toco, pero el trauma de hacer una película no me sentía capaz. Yo me decía, yo necesito tener ya 2.000, 3.000 millones de pesos, pagarle a la gente adecuada para poder hacer una película, porque yo no puedo volver a hacer una película como hice en las anteriores, porque yo tuve mucha de la violencia psicológica que viví, fue la repetición por 8 años de que tú sin mí no eres nada, tú lo que has logrado es por mí, ¿ya? Por lo que se logró con esa película que hicimos juntos. Yo sabía que eso era mentira, pero la mente es súper traicionera. Entonces terminé creyéndomelo, y yo, aun cuando me lo creía y estaba como luchando con eso, yo también me decía, pero yo sé que es mentira, yo sé que puedo porque ya lo he hecho, y he hecho 3 películas con esta, puedo hacer otra, y no me sentía capaz. No sé cómo explicarte lo que se siente. Entonces, el personaje busca hacer una película también, y como que a la mínima de cambios, pues te vienes abajo, ¿no? Y otro trauma que es como que después de que vives algo como eso, ¿cómo logras abrírtele o tener confianza en una mujer después de lo que viviste? O sea, ese es el conflicto de la película. De eso trata la película, ¿no? Obviamente toca el tema de la cancelación, del escrache utilizado, del feminismo mal utilizado, porque no hay que generalizar. El feminismo es un movimiento que ha generado en las mujeres muchos derechos, mucha seguridad, y la verdad es que lo que da rabia es que este tipo de acciones que algunos círculos feministas hacen, tal vez por odio a los hombres, que sus razones tendrán, le quita credibilidad a historias reales que mujeres pasan, ¿no? O sea, a denuncias reales, ¿no? Las denuncias falsas terminan quitándole credibilidad a las que de verdad ocurrieron. Entonces ese es un poco también como el conflicto mío, ¿no? No se toca tanto en la película, pero sí es como que eso pasa. Y quiero aclararlo, o sea, Claro. no es contra las mujeres, ni contra el feminismo, ni nada. Hay un círculo, varios grupos que son de odio al hombre. Mira que la película trata el tema del scratch, de la cancelación, pero ya está la película que trata el tema. Tú hoy sales a promocionar tu película y sigues viviendo prácticamente lo mismo que está En la película. que está en la película. O sea, en la vida real todavía lo sigues viviendo. Porque ayer me enteré en la sala que sí, están llamando a algunas salas del país a decir, no publiquen esa película, es una película así asado. O sea, sigue el tema dando vuelta. ¿Cómo haces tú para que dentro de esa promoción de la película, de llevarla, puedas decir, hey, vamos a ver una película muy personal, pero quiero que vean la película independientemente a ese problema que está ahí? ¿Cómo haces tú para dividir eso? Es que, Porque igual es tu trabajo como director también, estás plasmando una obra. y tú que viste la película ayer, yo creo que es una película que invita al diálogo, es como que, y no ataca a nadie, en realidad. No es una película que no ataca ni a una persona,
en específico, ni ataca tampoco a un movimiento. Es una película incómoda. Incómodamente entretenida, porque yo ayer te decía, yo soy súper irresponsable con esa vaina. Yo me senté a entretenerme a ver la película. Tocó un tema muy serio, ¿sí? Con mucho respeto además, y además que queda en la mitad uno como que, ok, y uno puede tomar decisiones viendo la película, pero a mí me parece que la posición es sensata, es sincera, ahí está para que la gente la vea y pueda tomar cualquier decisión. Eso me parece súper interesante. Sí, sí. Espérate, es que, bueno, retomando lo de la cancelación, por ejemplo, hace unos días en Medellín, pues estaba programada la película, unas funciones, y uno de los días tenía pues programado un conversatorio después de la película. Y aterrizando en Medellín, pues me contactan y me dicen, mira, pasó esto, que se acercó acá, no me quedó claro si fue que llamaron o se acercaron. Y se prendieron las alarmas acá y tal. Entonces miramos opciones de que te hicieras el conversatorio con una mujer, tal vez para tener un equilibrio y tal, pero al final se decidió, por curarnos en salud, de que se cancele el conversatorio, ¿ya? Y O sea, hubo la exhibición, pero no hubo la no exhibición el porque ya estaba programada y había un compromiso, digamos, y hasta ahí llegó. Ya, no sé si van a programar el resto de o otra semana más la película, no lo sé. Total, yo dije, me dio rabia, o sea, porque todavía esas cosas afectan, claro, me dio rabia. Igual dije, voy a ir a ver la película. Y para mi sorpresa fue gente, o sea, fueron como unas 40, 50 personas. No llenaron la sala era grande, pero fueron 40, 50 personas prácticamente sin promoción, porque es que yo no he tenido tiempo ni siquiera de hacer una promoción medianamente buena. Y me dio rabia también después de la película porque dijo, habían 40, 50 personas que tal vez querían escuchar y muchas eran mujeres. Okay. Entonces yo dije, ¿por qué no sé? ¿Por qué se niegan estas mujeres que están llamando a cancelar la película? ¿Por qué se niegan a tener un diálogo? Si la película invita al diálogo, ¿sí? Hay una cosa que digo mucho y es como que en estos tiempos ya la palabra ser humano casi no se usa. O sea, ya es como que tenemos que dividirnos en bandos o tenemos que dividirnos en, no sé. Entonces, la película invita realmente a eso. Y también invita a que se piense en el hombre como víctima también de violencias. Voy a volver de nuevo a la producción de la película. Uh-huh. ¿Es una película también de recursos propios? Sí, 100%. Bueno, sí. Un gran porcentaje conseguí. Le digo limosnas porque sí, hay gente en Montería que me ha, digamos, apoyado en estos años con lo que me puedan aportar. Pero sí, una película que se hizo muy económica. Yo te pregunto porque, y ha pasado con varias de tus películas, porque los eruditos, la gente que sabe de esta industria, y sobre todo colombiana, dicen que uno no debería hacer eso. Que la película debería pasar por unos premios de escritura, de investigación, y luego una convocatoria donde se gane un premio para poderse realizar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la gente tiene diferentes formas de hacer la cosa. Si no lo ven como industria, sino como, en este caso, que yo lo veo desde mi punto de vista, que el cine para ti es una cosa muy personal y siempre, o sea, si tú quieras, está ahí, ¿no? Con lo que tiene, es tu región, son los temas que ahí están, que tú vas viviendo y vas produciendo tus películas. ¿Cómo lo crees tú? O sea, ¿tú prefieres siempre, o esto va a seguir siempre tu modus operandi, vas a seguir haciendo tu película con tus recursos, o es que de pronto tus historias no llegan a la gente para que un jurado diga, ok, se ganó ese premio? Mira, yo desde que hice la primera película, que fue como que hago la primera película y de pronto la gente en Montería va a invertir y de pronto sí voy a poder hacer una ley de cine y tal. Y no pasó. Dije, no, voy a hacer una segunda y ya no pienso hacer más cine con mi plata. Llega Ángela, que intentamos hacer ese recorrido, pero con Ángela pasó que encontramos a la niña que era perfecta. Y estaba en una edad en la que en unos meses se iba a desarrollar y se iba a estirar y iba a cambiar totalmente. Y así fue. Y no, toca hacerla y por eso metí mi plata. Es la única película que he metido que se ha hecho casi que 100% con mi plata. Y dije, más nunca vuelvo a hacer una película con mi plata. El siguiente corto fue un FDC.
Y esta película fue silvestre, o sea, no es la que yo quería hacer. Yo había escrito otra y estaba intentando hacer otra película muy cara también, es verdad, pero es para mí lo mejor que he escrito hasta el momento. Y esta salió así, o sea, como por la depresión hice este corto, ¿no? Nos quedamos hablando de eso ahí. Claro, después de filmar esa película, mi ex, que también se había ido para Barcelona, se había metido en la misma escuela de cine, hay un tema ya de acoso bastante heavy, me propone que sí, que continuemos, que intentemos en España, ¿qué tal? Yo dije, no, es que no hay posibilidad. Ya mi psicólogo me había dicho, si tú quieres mejorar, tienes que poner un contacto cero. Y lo puse. Entonces, me la crucé en Barcelona, que tiene la peculiaridad que es muy pequeña. Me dijo, yo me había mudado, por ejemplo, a otra casa, nadie sabía dónde vivía, precisamente para evitar esta situación que tuve con ella antes, de que se sentaba fuera de mi casa todo el día, esperando a ver si entraba o salía con alguien. ¿Sí me entiendes? O sea, era una situación bastante fea. Yo le dije a ella, mira, yo ya me abrí Tinder. Aquí funciona muy bien. Debieras hacer lo mismo. Estoy conociendo gente, debieras hacer lo mismo. No, esa mujer me cacheteó en la calle, me rasguñó, me pegó, me gritó de toda vaina. En la calle, en Barcelona. 15 días después nos habían seleccionado en el Fixi, con el cortometraje de Cumbi. Vine al Fixi, ella también se vino al Fixi. Y ahí empezó la campaña de desprestigio. Agamenón lleva 8 años pegándome, y se dedicó a eso. Todavía tú no habías concebido hacer la película como tal. O sea, eso es parte de la vivencia. Todavía estábamos apenas escribiendo, de pronto apenas estaba escribiendo. Pero no habías decidido tú, voy a hacer una película sobre esto. No, es más, cuando empezó la campaña de desprestigio, creo que ya había grabado o estaba a punto de grabar el segmento de España, pero de lo de la cita de Tinder. Que era una cosa independiente, era como un corto, ¿no? Era un corto, una película de 3 cortos. Y la película se iba a llamar Un día de partido. Entonces, vuelvo de Cartagena después de eso, que fue una vaina bastante heavy. Mucha gente amiga me dejó de hablar. O sea, ya yo estaba vetado. ¿Sí me entiendes? O sea, no hay un papel que dice, este man no entra más aquí, este man está vetado. No existe ese papel, pero el veto en el medio es así. Este man es abusador. Peor. Cuando es por debajo es peor. Es mucho peor, porque también te imaginas cosas que tal vez no. Sí. Me regreso para España, me seleccionan en el Festival de Huesca. Y ¿Con qué película? Con Cumbi, con el corto. Ok. Y yo decido no publicar nada para evitar de que esta mujer, si fue a Cartagena, imagínate, no va a coger un bus a ir a Huesca. Y el arhuaco, Jorge Eliezer, se le olvidó que le había dicho que no publicara nada y publicó una semana antes. No, claro, ella le había escrito al festival, esta película me la robó, empezó a inventar una cantidad de cosas, deselecciónala. O sea, te hablo de que yo conozco los números de los cortos que se presentaron. Se presentaron 831 cortos a esa categoría. Escogían 30. Entonces llama a esta vieja a decir que lo deseleccionen. Y resulta que gano el mejor corto iberoamericano. No disfruté nada de ese festival. O sea, es inolvidable por las razones obvias, pero no lo disfruté. No lo disfruté. Empezó a decirle a todo el mundo de que yo le pegaba, de que era un abusador, de que le había robado la película. La gente no me hablaba. Y en España esto es 10 veces más grave que aquí. Claro, claro. Entonces yo, ahí decido empezar a grabar las situaciones, porque dijo, nadie me va a creer. Estaba lo de Johnny Depp, el juicio en ese momento, y me di cuenta que el man grababa, y ahí se me prendió el foco y empecé a grabar. Porque ella se sentaba en la mesa mía, siempre al lado mío, y tiraba las pullas y todo los tiraba al lado mío. Y si yo me iba para otro lado, ella se iba para el otro lado. Y si yo conocí a una gente nueva que acaba de llegar, llegaba también y se presentaba, hola, no sé qué, esta man me levanta trompa. Agamenón, estás haciendo muchos spoilers de la película. No, porque lo que estás contando, parte de eso lo vamos a ver en la película, parte de eso se va a contar en la película. Sí, pero también hay que aclarar una cosa. Mi mamá cuando vio la película dijo que no le gustó. Sí. Porque todo esto que estoy contando no está o sea, se cuenta de cierta forma, pero no trata de esto. O sea, es después de todo esto, ¿no? Yo te quiero preguntar por un proceso creativo. Uh-huh. El proceso creativo,
porque claro, tú tienes el tema, no puedes escribir otra cosa, estás viviendo de esto, te lo aconseja tu psicólogo. ¿Cómo tú en tu cabeza organizas, hey, voy a coger este corto que estoy haciendo aquí, que iban a ser 3 que se iban a unir, pero estoy viviendo esto, voy a contarlo? ¿Cómo lo organizas? Primero, ¿cómo lo organizas? Y luego, ¿cómo sales a hacerlo? Porque se cuenta parte de eso en Colombia, parte de eso en Barcelona, ¿sí? Y creo que vas a otro lugar, no tengo claro. No, todo En es Colombia y en Barcelona. ahí. Sí. Ok. Mira, ya te conté pues cómo nació la idea de la parte de un día de partit. Empieza todo ese problema que empezó a vivir. Yo me termino regresando a Colombia. Ya estando en Colombia, ese proyecto se desarma. Cada director decide, no, yo decido Cada quien quedarme coge su con mi corto. corto y tal. Entonces yo quedé con un corto de media hora. Y yo dije, yo no quiero un corto de media hora. O sea, yo quiero hacer de nuevo, necesito hacer otra película. Y empecé como a pensar otras historias. Digo, no voy a seguir la tónica de que son varias historias y voy a ver qué cortos hago acá y cómo lo ligo con lo que filmé en España. De pronto siguiendo la línea de lo del partido de fútbol. El final debe ser con un partido Barça-Madrid. Y empecé y escribí varias cosas que lo compartía con el actor, con el otro, y al final como que nada cuajaba. Y un día dije, joder, ¿será que continúo contando lo que pasó un año después de ese momento de la depresión? Pero dije, me va a tocar conseguir otro actor, de pronto lo hago tal vez con como diferentes historias, pero que Pero tengan ya que estaba ver. rodado el corto, ya Ya estaba estaba rodado. con ese actor. Con ese actor. Entonces le conté eso a Uri, que es el actor, y a Uri me dice, no, tío, si vas a hacer de la misma historia, pues lo normal es que esté yo. Mira, yo estoy pensando irme a Asia de vacaciones en agosto. Estuve viendo tiquetes, me sale más barato irme a Colombia. Yo me voy para Colombia, cuadra, y la última semana la dedicamos a rodar lo que falta. Una semana para que rodaras. Una semana. Entonces yo dije, vale, eso fue marzo, ponle. Listo, entonces déjame escribo. Entonces empecé a pensar cómo cuento esa parte de la historia con respeto. La verdad lo hice con miedo, porque estaba funado, ¿sí me entiendes? Entonces yo como que no quiero empeorar las cosas, pero tampoco... Sí, pero también tenía mucha rabia, también había cosas que tenía que decir hacia ella y hacia la situación y hacia las feministas incluso. Es como... tenía rabia y es normal apenas. Entonces, decido escribir esto. Tuve ayuda de amigas feministas que me creen y que vieron de que el patrón que ella estaba manejando no concordaba con patrones reales de abuso. Y me ayudaron. Por ejemplo, la escena... Organizar las escenas que tuvieran como los diálogos, cuando hay la confrontación con la feminista en la película, ella me dijo, mira... La actriz o una asesoría de... Hay una chica, la que me asesoró, la metí ella no quería salir, pero me costaba trabajo conseguir quien interpretara a la feminista que tuviera más o menos un estereotipo similar a lo que conocemos como feministas visualmente hablando, ¿no? Entonces ella me estaba ayudando también con cosas. Estábamos grabando, eso fue el primer día de rodaje, estábamos grabando en La Madera y ella con el esposo nos hacía falta un carro y ellas nos iban a buscar. Entonces fueron en la noche a buscarnos, pero ya yo tenía el hecho pensado. Yo sabía que ella iba a ser la actriz. Ella no sabía que iba a ser la actriz. Okay. Yo dije, mira, no conseguí la feminista, te toca. Ella venía de Coveñas, de playa, o sea, estaba con ropa de playa, así sucia, así. Vas. ¿Y qué voy a decir? Marica, tú eres feminista, tú lo tienes claro. Tú lo tienes claro. Este man es un machista, entonces atácame el conversatorio. Y listo, pusimos la cámara, sonido, listo, dale, tíralo. Este man, no sé qué, Listo, corte, queda. Siguiente. ¿Cómo así? Estábamos practicando. No, ya, que te sale bien. Y ya, ahí quedó ella. Ella, que es Jennifer Medina, me ayudó en la escritura del guión a hacer verosímil los diálogos con la feminista. Dijo, no, una feminista no dice esto así, lo dice así. ¿Ya? Entonces tuve asesoría de feministas y también en el montaje, ¿no? María Alejandra Brigante es una amiga monteriana, una montajista muy top,
Y también me asesoró en el montaje. Tuvimos mil discusiones porque ella también hilaba muy fino. No, y además me estabas diciendo que la película tuvo un montón de versiones. 7 versiones tuvo. 7 versiones, eran como flashbacks, eran 7 películas diferentes No, totalmente. es que lo que me pone a pensar de tu forma de trabajar, de tu filmografía, lo que me estás contando, lo que has hecho, es que cuando Marvel ya tiene escrita 4 películas de su mundo, de su universo Marvel, tú te sientas a armar una película de unas cosas que tienes aquí, coges de allá, coges de acá, vives, entonces desde lo que vives también le escribes, luego tienes gente, o sea, tu proceso creativo es súper complejo porque siempre está involucrado de vivencia, o sea, todo lo que... Esta película 100% es de vivencia. Incluso lo que no tiene que ver con el scratch y esa Y además parte. que es película que sigues escribiendo durante el rodaje. Sí, claro, claro, claro. No, es que todo, hasta la escena del casting del alcalde, esta película que quería hacer, empecé como a hacer este ruido para ver si con Johan Sumaqué, que estaba con en furor su fama por Leandro Díaz y todo esto. Entonces, pues lo cogía de comodín. ¿No? Vámonos a los pueblos, organizamos casting, alborotamos a la gente y llamamos la atención del político a ver si se suma con algo y vemos qué podemos hacer con esto. Tal cual. Así tal cual como está en la película. Y los castings pues, son basados en esos castings que tuvimos. Y la situación con el alcalde, todo fue exactamente. ¿Ya? Entonces, así la fui armando. O sea, fue una cosa que fue todo sobre la marcha en muy poco tiempo. Ya después viendo la película, tal vez si digo como, si hubiera tenido más tiempo, más tranquilidad, si la cabeza también me estuviera funcionando mejor, lo hubiera hecho algunas cosas distintas, pero bueno, es lo que hice, es lo que es. O sea, es una película que hice con depresión, con ansiedad, en medio de un torbellino de situaciones desagradables y con miedo, ¿no? O sea, la verdad la hice con miedo. Y se nota. Hay gente que me ha dicho, sí, yo lo hubiera hecho distinto, más de frente, más tal, pero la verdad tenía miedo. Pero la película que tienes hoy, ¿te sientes tranquilo? O sea, ¿cuenta mucho de eso? ¿Cuenta mucho de lo que querías mostrar en la película? ¿O sientes que de pronto fuiste egoísta en algunas partes que no mostraste? O sea, ¿te No, sientes tranquilo? yo estoy tranquilo con lo que quedó. O sea, sí. La verdad, cuando la vi en Medellín, después de esa cancelación del conversatorio, rodeado de varias mujeres que estereotípicamente puedo asumir que eran feministas, fue tensa para mí. O sea, fue una película, una proyección tensa. Nada que ver con la de ayer, acá. ¿Sí me entiendes? O sea, fue una película, una ¿Y proyección. Bóforo? Ayer. No, en la de Medellín. No. Ah, fue el que se canceló. Fue la que cancelaron. Entonces, Claro. claro, pero la situación, o sea, la gente no reaccionaba a la película. Te digo, el ¿Y al final qué? 70-80%. Es que yo creo que la película también la pensé para que se defendiera sola. Claro. ¿Sí? Tal vez prevía de que este tipo de cosas podían pasar. Por eso los personajes de las feministas. Y lo dicen literalmente. Vamos a sabotear y a escrachar estos espacios y tal. O sea, fue premonitorio total. Yo no creo que haya una sola mujer feminista, así sea de esta extrema, de ese feminismo extremo, que después de la película tenga un argumento para decir o reclamar o decir algo en contra de mí después de ver la película. La verdad, no creo que les queden argumentos después de lo que se dice en la película. Y si les queda, pues para esos son los espacios, ¿no? Para hablar, para dialogar. Agamenón, yo veo tu película y a veces, no sé, yo me reflejo también como creativo, ¿no? Como parte de este negocio, lo que vivimos nosotros como realizadores. Y a nosotros nos pasan unas cosas increíbles que uno dice, ¿dónde están las cámaras? ¿Será que alguien me está grabando? De eso hay The Truman lo que tú Show, quieras. ¿qué es esto? Y uno siente, Dios mío, me está pasando esto. Aquí hay una película. Pero uno nunca piensa, o yo nunca he pensado decir, de este chicharrón que tuve voy a sacar una película. De este fracaso que tuve voy a sacar una película porque tener las agallas de decir, voy a escribir sobre esto. Y además es un tema tan delicado, ¿sí? No es un fracaso económico. Bueno, no sé si hay involucración de tantas cosas por la inversión que has hecho. Pero me parece de valiente, ¿me entiendes? Y el proceso creativo es súper respetable porque yo no sabría cómo organizar
para poderlo plasmar, poderlo llevar a la pantalla, poderlo dialogar, poderlo estructurar. Es increíble, de verdad que me encanta. Mira, hay una cosa que aprendí haciendo esta película y de la película anterior, porque yo no le puedo echar la culpa de mi depresión el 100% a esa relación, porque el 100% no es de esa, no es la consecuencia de esa relación. Siendo generoso fue un 80%, ¿verdad? Pero también había mucha frustración profesional, ¿sí? Y en el medio es muy fácil frustrarse. Es muy difícil levantar una película, sea del presupuesto, de la forma que quieras hacerla, pero tú te duras 3 años trabajando, haciendo una película, la sacas al mundo y no la cogen en festivales. O la crítica te la acaba. O, ¿sí me entiendes? Pueden pasar 1000 cosas que tú dices, ¿para qué desperdicié 3 años de mi vida? Esto, Yo claro. creí que esto iba a estar, lo hice pensando en, y no pasa. Entonces las expectativas son algo que en el medio se deben de controlar. Y esta es una película que hice sin expectativas. Por eso la estructura narrativa es como me salió. O sea, no sigo una fórmula, no trato de que... a Hay veces una siento estrategia en la escritura. de los puntos de giro y no. O sea, es como que la fui sintiendo y así es. ¿Por qué? Porque la hice yo y la estoy pagando yo. Pues la hago como me salga a mí ¿sí? Entonces, la frustración y eso y las altas expectativas es algo que hay que tener muy controlado. Y en esta película yo lo tuve claro desde el principio. Puede que con esta película no pase nada. Puede que que la cancelen. Pueden que la saboteen. Pero es inevitable también de que te afecte. Aún teniéndolo claro, es inevitable que te afecte. Entonces, claro, yo saco la película, no la empiezan a seleccionar, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No nos dan casi salas. Las pocas salas que nos dan llaman a que la quiten, ¿no? Entonces, como que afecta un poco, pero también tengo los pies en la tierra. Es como, yo lo tenía claro. La película solamente está ahorita en Colombia. Sí, solo en A Colombia. Europa no las llevaba, nada, ningún No. festival. La he mandado, pero no ha quedado. Está seleccionada en el Festival de Cine de Guayaquil. Ahorita el 29 de julio me voy para allá. Y hasta ahora es el único festival que la ha seleccionado. Y fíjate, estrené la película comercialmente antes de que estuviera en un festival. Entonces, hasta eso es raro. Pero la frustración profesional es muy importante controlarla. O sea, las expectativas hay que tenerlas bajas. Y aún así afectan. Entonces, eso puede generar mucha depresión en el medio. Bueno, los amigos ahora cercanos a ti, ¿sí? Cercanos a tu vivencia, cercanos a lo que te ha pasado, ¿qué te dicen cuando ven la película? ¿Cuáles son los comentarios de esos amigos que vivieron? Bueno, tu mamá te dijo, ahí no estás contando nada del chicharrón que tuviste, de todo lo que tú viviste, no has contado nada. Lo bueno es lo otro. Hay una productora muy importante del país que vio la película y me dijo lo mismo que mi mamá. Es como, no le falta fuerza, porque había visto pues la otra historia, Porque que era mucho más interesante. más densa. Más densa. Es un thriller. Es un thriller psicológico lo otro. Y claro, esto tiene hasta comedia romántica, esto tiene otra cosa, que esa es otra de las cosas. Yo no quería tampoco hacer una cosa densa. No, se volvió un documental. Claro. Y en ciertos puntos hay gente que me ha dicho, se pone densa la cosa y tal. Imagínate. Pero yo quería hacer algo más cómico, una comedia dramática, ¿no? Es como la comedia que puede salir de las situaciones como tal de mierda que está teniendo este personaje. Entonces, en algunas proyecciones pude sentirlo. En la de ayer vi que reaccionaban con risas. En Barranquilla la gente se volvió loca, cagada la risa viendo la película. Medellín nadie se rió. Fue súper tensa. Entonces, la diversidad que tiene el país también es la diversidad de público. Los chistes que Como son cada región toma la vida, que ¿no? son muy caribes, exacto. Es como que aquí lo entienden más fácil y Uri, el español, me dice, tío, pero es que eso no es comedia. No sé por qué le llamas comedia. Y yo, para mí es una comedia dramática. ¿Ya? Y fue la forma que encontré para eso. No quería hacer un drama. Igual tiene muchas partes que se torna muy seria, Sí. con mucho respeto y toca los temas. Por eso te preguntaba ayer, de esto debe haber una segunda parte, porque uno quiere saber qué pasó antes, qué va a pasar después con toda esa historia. O la precuela. Pues no me siento todavía psicológicamente
apto para afrontar y revivir todas esas situaciones. Yo creo que tú estás esperando, como le pasa a los compositores de música vallenata, que te pase otro chicharrón para escribir la segunda parte. La verdad, ahorita mismo tengo mucha rabia con esto y sobre todo con lo que está pasando estos días con las salas, pues esa cancelación que sigue persistiendo, a pesar de que yo subí mi versión de la historia con todas las pruebas. ¿Sí me entiendes? Ahí en el medio, digamos, medio limpié mi nombre. Pero a pesar de eso, que tú escuchas las pruebas, la escuchas a ella, ves lo que escribía y sigues creyendo que el abusador soy yo, pues bueno, el problema no es mío, ¿no? A pesar de eso, yo quedé con... O sea, la verdad, tengo rabia. Tengo rabia y quisiera hacer una película sobre estas situaciones que vivimos los hombres, ¿no? Como también sobre lo que vivimos los hombres, lo que cargamos en los hombros los hombres. Porque es que nadie se pone, que también eso lo toca la película al final, es como que nadie se pone en nuestros zapatos. La víctima siempre es la mujer, pobrecita la mujer, pero tú no le puedes decir que es pobrecita. Ella es fuerte, ella es valerosa, ella es empoderada. El hombre la tiene fácil. Yo escuché, y de ahí nace la idea de hacer este tipo de películas. En Bogotá estaba viendo un partido de la Eurocopa. Era un café y todos eran hombres. Todos eran hombres. Y había una mesa al lado mío de 3 mujeres, me atrevo a decir feministas, por cómo se veían y por lo que hablaban. Entonces fue interesante porque estoy viéndome el partido, toda la testosterona que había en el café, todo el mundo viendo el partido de fútbol y ellas hablando de crear un curso de feminismo y de nuevas masculinidades y temas así. Y yo viendo el partido, pero la oreja acá, y escuchando lo que decían, y una frase que dijeron es como, es que los hombres la tienen tan fácil en la vida porque nacen con pene y ya nacen con poder por tener pene. Y esa frase se me quedó a mí acá y yo empecé a imaginarme interrumpirlas, ¿no? Y decirle, oye, ¿por qué no te callas? Dile eso a unos feministas. ¿Cuál es su reacción? Claro. ¿Tú quién te crees? Esto me lo imaginaba, ¿no? Como que esto tengo que escribirlo. ¿Cómo te callas? ¿Quién te crees tú? Yo tengo pene, tengo el poder para decirte que te calles. Según lo que tú estás diciendo, ¿no? Todas esas cosas las pensaba y todas esas cosas como que a veces quiero escribirlas con la rabia que estoy sintiendo ahora porque es injusto de que ni siquiera se dé el beneficio de la duda por simplemente tener pene. Y esa es la conversación y a eso está girando la conversación de estos temas. No, yo creo que si Agamenón hace un diplomado sobre escritura realista, hiperrealista, yo voy a estar ahí porque de verdad coge los temas y los puedes traducir. Mira, yo he estado hasta tentado de decir, bueno, no sé si decirlo aquí, decir es como, hey, ¿qué onda? ¿Por qué no hacemos unos Rec Brothers? O sea, yo creo que ya va siendo hora porque ¿cómo hacemos en el medio para equilibrar estas situaciones? Porque no soy el único que está en el medio así. Conozco mucha gente. Desglósame el nombre. ¿Por qué se llama ¿Por qué nadie me lo dijo? Inicialmente era sarcasmo. Porque todo el mundo me lo dijo. Mis papás, mis amigos, todos me lo dijeron. Yo no lo podía ver. No podía darme cuenta de lo que pasaba por toda la manipulación en la que vivía. Pero después que hago la película, que voy conociendo amigos, amigas que han vivido situaciones similares con gente psicópata, para mí el nombre tomó otro significado. Es porque nadie nos dice esto. Porque nadie nos enseña a cómo ver esas banderas rojas. Porque nadie nos dice pon límites, ¿no? Porque nadie nos dice quiérete. ¿Cómo es quererse uno mismo? ¿No? ¿Por qué permites estas cosas? ¿Por qué normalizas ciertas conductas? Y estoy hablando sin género, o sea, en una relación donde el tóxico es la mujer o es el hombre. Porque eso es parejo, es parejo. Entonces, para mí el nombre tomó ese significado y me gustó más. Entonces, así quedó el nombre. Por eso. Yo sé que obviamente muy poca inteligencia artificial usas en tu escritura,
pero háblame de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? ¿Lo usas en tus herramientas como creativo, como productor, como realizador? Lo estoy empezando a usar apenas como usuario. O sea, todavía no me he metido mucho a, a como que me hagan historias y tal, pero sí, por ejemplo, arreglo redacciones. Es como, bueno, para traducir, para los subtítulos sí los estoy usando un poco. No, es una herramienta muy buena. Es una herramienta, la verdad, Una herramienta que hay que explotar, hay ¿no? que explotarla. Para proyectos, ahorita para los boletines de prensa es como necesito hacer esto y pum, te lo arma enseguida. Eh, A mí me gusta porque ayuda como a estructurar, ¿no? para notas de dirección, que es lo que más me cuesta a mí en hacer un Claro, claro. proyecto, es como que yo tengo clara la película, pero soy malo escribiendo O la sea, carreta. escribes lo que tú tienes en tu cabeza, pero ella te Y lo ellos me lo organiza. vuelven en un formato de nota de dirección o de producción. Entonces es muy útil. ¿Hay algún otro género que quisieras explorar en cuanto al cine? ¿O tienes uno favorito que te diga, bueno, yo quiero escribir siempre sobre estos géneros? ¿O Mira, te gustaría hacer? todas mis películas son distintas una de otra. Salto de Sí, una cosa a de otra, acuerdo. no porque diga, bueno, ahora voy a hacer tal cosa, sino que tal vez se presenta la oportunidad, como esta película. A mí la comedia me fascina. Y específicamente la comedia dramática. A mí la comedia del chiste, de esto, no me gusta, ni me interesa. Que incluso mi primera vez, que es como la más cómica simple, o la más comedia light, tiene su trasfondo social también. Entonces, no, o sea, yo voy saltando en lo que me... Kumbi es una película muy inspirada en el cine iraní y después paso a esto, o sea, todo ha sido muy así. Ahorita estoy entrando en el documental. Hay un Documental. documental que filmé en México que se llama Contigo y Sin Ti, que está en postproducción, ya está filmado, ya está terminado pues el rodaje y estoy en eso, estoy enamorándome del documental, porque es una cosa muy distinta a todo también y donde uno de verdad, creo que en el documental es donde uno de verdad aprende cine. Es otro lenguaje. Es otro ya me respondiste la siguiente pregunta, que era eso, que cuál era tu próximo proyecto. Y me dices que es este documental que estás Bueno, trabajando. ese es el que ya está, digamos, en etapa ya final de proyectos. Tengo con Jorge Eliezer Alfaro un cortometraje escrito, siguiendo esa misma línea de Kumbi. Estamos en eso. Y tengo otro proyecto ahí de documental que apenas estoy como viendo por dónde lo agarro, pero para hacerlo en Córdoba. Pero no tengo nada concreto, así que no te puedo decir como mucha información sobre ese. Agamenón, yo sé por lo que estás pasando por tu película, estás viviendo, obviamente, en carne propia lo que está pasando con tu película, pero ¿cómo ves el cine en Colombia? Lo que está pasando, ¿cómo lo ves? En las realizaciones. No, el cine colombiano desde hace unos años está teniendo un despunte internacional increíble. Hay la variedad de cine que se está haciendo en cuanto a géneros, en cuanto a narrativas, en cuanto a todo. O sea, está la verdad, pues yo creo que estamos en un muy buen momento. Lo que sí creo es que estamos pasando un mal momento es en la distribución, en la exhibición. Y aplaudo de verdad lo que están haciendo estas salas como Marines Film, como Cinema Local en Bogotá. Si no fuera por las cinematecas que hay en el país y estas salas que se atreven a hacer una sala de cine exclusivamente para el cine colombiano, creo que hay que hacer más. Y estoy pensando a ver también cómo en Montería logramos con amigos de pronto armar una sala también, porque es la que va a sostener el cine colombiano. Porque literalmente cada vez es más difícil tener acceso a las salas comerciales. No es imposible, pero es mucho más difícil. Entonces yo creo que siempre se ha dicho de que cuando la televisión apareció, el cine iba a desaparecer, después cuando las plataformas iban a desaparecer, pero siempre se ha mantenido, siempre ha estado ahí resiliente. Yo creo que el cine va a salir de este y va a encontrar su forma de seguir siendo cine, de seguir siendo en salas y de seguir siendo independiente de cualquier cosa. Este podcast lo ven muchos estudiantes y gente aspirante que quieren entrar a la industria, a este negocio del cine. ¿Algún consejo que le quieras dar a la gente que quiera dirigir, que quiera escribir, que quiera coger una cámara y salir a contar sus historias? Sí, cuando yo estaba en la universidad, llevaron una vez a Sergio Cabrera. Estaban Es cuestión de método, esa película. Y siempre se hace esta pregunta. Y recuerdo que él dijo,
si hagan cine. Si tienen una camarita, en esa época todavía apenas está entrando el cine digital, ¿no? Era como algo nuevo que todavía no está terminado de inventar. Y Sergio Cabrera dijo, hagan cine con lo que tengan. Si están con la Handycam en este momento, hoy les puedo decir si tienen un celular, si tienen acceso a una cámara de foto que grabe buen video. Yo empecé haciéndola con una 7D. Hagan. Y sobre todo si es documental, si es ficción, atrévanse a hacer. Y haciendo es que se puede, que se aprende, y haciendo es que tú pues sigues para adelante. Con cada película yo sigo aprendiendo. La embarré aquí, la embarré acá, la próxima ya sé que no tan, y aprendo otra y la embarro con otra cosa nueva. Y es aprendizaje. Hay gente que espera tener todo perfecto para su ópera prima, y todavía conozco gente que ya tienen mi edad y siguen esperando esa perfección de que todos los astros se alineen para su película y de hacerla grande y tal. Hay gente que lo logra, hay gente que de entrada hace una película, le pega y entra a Cannes y la rompe y todo muy bien. Pero ahí no, son casos excepcionales. El camino para cada quien es diferente. Para cada quien es diferente. Yo escogí un camino muy independiente que tiene también sus espinas, pero fueron ya, es el camino que avancé, yo no puedo regresarme ya. El que estás viviendo. Exacto, entonces yo aconsejo, hagan, con celular, con lo que sea, empiecen a contar, empiecen a encontrar su estilo, que es lo más difícil. Mi hermano, me encantó que pasaras por el llamado, que cumplieras con este llamado a rodar este programa, este capítulo, que nos contaras un poco de tu película, de tu proceso creativo, de tu trabajo, de lo que estás haciendo, de lo que viene para ti. Y nada, espero verte acá cuando tengas otro proyecto, que pases por aquí por Valledupar, claro que sí, o que nos encontremos en Montreal si me invitas. Claro que sí. Por allá a tener otro capítulo y contarme algo más de lo que estés haciendo. Ojalá sea con este corto que vamos a grabar aquí en el Cesar, en la Sierra, y que es lo próximo, o con el documental, o con lo que sea. Me ha encantado de venir. Sigo tu sitio y para mí era importante no irme de Valledupar sin pasar por aquí. Bueno, hermano, fue un gusto tenerte acá. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue El Llamado, el podcast. Nos vemos. Chao.